Esther 4. Esther 4, y después de haber leído el capítulo, el título del sermón es Providencialmente tenemos quien interceda. Providencialmente tenemos quien interceda. Hace unos días estaba viendo una película con mi hija, con la pequeña Sofía, y estábamos muy atentos a la película. De pronto, uno de los personajes en la película se muere. Y le digo yo a mi hija y a Santiago, se murió. Y luego volteé a Sofía y se me queda viendo y me dice, no se murió. Le digo, Sofía, ¿no estás viendo en la película? Se murió. Dice, no se murió. Dije, bueno, está bien. Seguimos viendo la película y ya antes de terminar la película, para mi sorpresa, que va saliendo ese personaje. Y yo, ¿no que se había muerto? Inmediatamente miré a mi hija y le dije, oye, Sofía, ¿cómo supiste que no estaba muerto? Y ella me dice, ya vi la película. Ya vi la película. Iglesia, de la misma manera debemos actuar cuando estemos en el Antiguo Testamento. De la misma manera. Ver un fragmento de la película en el Antiguo Testamento a la luz de toda la película que tenemos de pasta a pasta. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada parte del Antiguo Testamento lo debemos contemplar a la luz del Evangelio. Cada historia en el Antiguo Testamento coopera con la más grande historia, que es el Evangelio. La gran historia de redención. Para que podamos ir al Antiguo Testamento e interpretarlo correctamente. ¿Saben por qué? Porque ya vimos la película. Ya vimos la historia de redención. Así fue como Jesús le dio sentido al Antiguo Testamento en el Evangelio según San Lucas. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Observen Lucas 24, 25 al 27, y lo voy a leer desde la NBI. Lucas 24, 25 al 27. ¡Qué torpes son ustedes! Recuerden que aquí Jesús ha resucitado y está caminando con algunos discípulos. Y mientras están platicando, el Señor dice, ¡qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando ¿por dónde? Por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Jesús? Todas las escrituras hablan ¿de quién? Hablan de mí, dice Jesús. Luego el versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te das cuenta? Esa es la intención el día de hoy en el libro de Esther capítulo 4. Que juntos podamos ver cómo ese fragmento, cómo esa historia, cómo ese pedazo de la película, por así decirlo, encaja con la gran historia de redención. Dicho en otras palabras, cómo esta escena de la película encaja a la luz de toda la película.
Por eso, el día de hoy haremos algo distinto. Porque primeramente les mostraré el camino en el cual vamos a recorrerlo, y posteriormente les mostraré mi propuesta, mi proposición a ustedes, para que tome sentido. La primera parte del camino es la explicación de Esther 4 en su contexto. La explicación de Esther 4 en su contexto. Y esto lo veremos en Esther 4, 1 al 17. Y la segunda parte del camino es la observación de Esther 4 en el contexto del Evangelio. En el contexto del Evangelio. Así que en Esther capítulo 4 veremos Esther 4 en su contexto. Y posteriormente cómo esta historia encaja en el contexto del Evangelio. Así que veamos en primer lugar la explicación de Esther 4 en su contexto. Antes de abordar el capítulo número 4, es necesario recordar que se ha hecho un decreto real. ¿Lo recuerdas? Capítulo anterior, se ha hecho un decreto real para exterminar a todo judío. Este decreto, según el contexto anterior, ha sido orquestado por Amán, pero autorizado por el rey. Y se termina el capítulo número 3 con mensajeros por todo el reino anunciando la destrucción total de los judíos. Pero ahora, en el capítulo número 4, el autor nos muestra cuál fue la respuesta de Mardoqueo cuando se enteró del decreto. ¿Lo observan? Los primeros versículos. Versículo número 1. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Estas palabras, estoy convencido de que se nos hacen familiares. ¿Dónde hemos visto amargo clamor, grande clamor? ¿Dónde hemos visto vestirse de ceniza? ¿Dónde hemos visto que se rasguen las vestiduras? La respuesta es en toda la Biblia. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usan estas palabras para expresar públicamente el dolor. Públicamente el dolor. Lo interesante es que estas palabras nos recuerdan al libro de Joel. Específicamente en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Muy probablemente, el autor del libro de Esther, cuando llega a este momento, tiene presente Joel 2, 12 y 13. En Joel capítulo 2, se habla del terrible y grande día de Jehová. Se habla de ese día de Jehová donde el Señor iba a derramar su ira. Y los versículos 12 y 13 del libro de Joel sirven como una respuesta apropiada a lo que hace el Señor. Dice el texto: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Te das cuenta? Son las mismas palabras que aparecen en Esther. Esto enriquece demasiado nuestro texto del libro de Esther capítulo 4. Lo enriquece demasiado. En Joel 2, el Señor está a punto de hacer algo impresionante. Está a punto de derramar su ira por causa del pecado. Está a punto de hacerlo. Y la respuesta apropiada es: no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Tengan un gran lamento. Vuélvanse al Señor. Conviértanse de todo corazón. ¿Por qué les digo que enriquece demasiado el texto? En dado caso que el autor lo esté no citando, pero sí haciendo alusión, porque en Esther capítulo número 4, el pueblo judío se encuentra en el exilio. ¿Por qué causa?
Por su pecado. Por su pecado. Y siendo honestos, lo que Amán está a punto de hacer, simple y sencillamente, es lo que se merecía el pueblo judío. Pero no solo Mardoqueo se encuentra en esa condición, según el versículo número 3, sino que todo judío se encuentra en esa condición. Lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, era lugar donde todo judío tenía gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Así que Mardoqueo viene hasta la puerta del rey, si ustedes lo observan en el pasaje, porque no se le permitía pasar para adentro en esa condición de dolor. Cuando se entera Esther de la condición de Mardoqueo, nos dice el pasaje que tuvo gran dolor. Observen ustedes que Esther no sabe lo que ha sucedido, sino que su dolor proviene del dolor de Mardoqueo. Así que Esther le manda vestidos para que se quitara el cilicio, pero ¿qué nos dice el texto? Que él no los aceptó. Esto da como resultado que a partir del versículo 5 tengamos un diálogo entre Mardoqueo y Esther por medio de un eunuco que está al servicio de Esther. Esto es muy interesante, porque la mayor parte del capítulo 4 trata entre el diálogo de Esther y Mardoqueo. ¿Se dan cuenta de eso? La mayor parte del capítulo 4 es un diálogo entre Mardoqueo y Esther con un intermediario que tiene que ver con este eunuco que está al servicio de Esther. El versículo número 7 nos dice que Mardoqueo le declaró todo lo concerniente al plan de Amán para destruir a todo judío. El pasaje también nos dice que le mostró la copia del decreto. De acuerdo con el versículo número 8, estas palabras de Mardoqueo van acompañadas de la siguiente petición. Observen por favor. Te encargo que vayas ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por el pueblo. Los primeros versículos nos muestran el gran dolor, el gran sufrimiento. Nos muestran a un pueblo acongojado y a un Mardoqueo destrozado por lo que está a punto de suceder con el pueblo judío. Ellos tenían en mente que estaban exiliados por su pecado. Ellos sabían que todo lo que había acontecido con ellos era por su pecado y por eso Dios les había prometido llevarlos al cautiverio. Ellos saben que merecen todo eso, pero noten que su respuesta es buscar al Señor sin que se mencione el Señor en el texto. Ellos ayunan, ellos están con gran lloro y lamento, ellos están vestidos de cilicio. Prácticamente, Señor, aquí estamos a tu disposición, aquí estamos. Pero Mardoqueo habla con Esther y le dice: Esther, intercede por el pueblo, intercede por el pueblo. A partir del verso 11 tenemos la respuesta. Escuchen por favor la respuesta. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extienda prácticamente el cetro de oro. Y si hace esto el rey, ¿qué va a pasar? La persona vive. Pero ¿sabes qué? Yo no he sido llamada por un mes. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. 1. Nadie se puede presentar ante el rey sin haber sido llamado. Número 1. Es lo que le dice Esther. Número 2. Cualquier persona, escuchen, cualquier persona que se presente ante el rey sin ser llamado, morirá. Y en tercer lugar, a mí no me han llamado en un mes.
Todo esto se puede resumir en la siguiente declaración. El costo para Esther, si decide identificarse con el pueblo judío, porque recuerden que hasta ahorita, ¿quién sabe qué es judía? Nadie. El costo para Esther por identificarse con el pueblo judío y por interceder por el pueblo, ¿cuál es prácticamente? La muerte. La muerte. No obstante, la respuesta de Mardoqueo es brutal. Verso 13 y 14. Es brutal. Voy a usar la nueva versión internacional. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y mira cómo termina. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Las palabras de Mardoqueo nos permiten entender lo que el autor está haciendo en el libro. Mardoqueo le dice prácticamente: Esther, si tú no quieres identificarte e interceder por el pueblo, la ayuda, el alivio, la liberación, la salvación va a venir de otro lado. Va a venir de otro lado. Y termina. Probablemente. Por eso Dios te colocó en el reino. Probablemente. Estas palabras nos muestran lo que el autor original está haciendo a lo largo de Esther. Ahora entendemos, por lo menos nosotros desde este lado, ahora entendemos que todo lo sucedido en la vida de Esther no fue mera casualidad. No fue casualidad que Esther haya sido huérfana. No fue casualidad que Mardoqueo la haya adoptado como su hija. No fue casualidad que el rey se haya emborrachado y en su necedad haya pedido que viniera Vasti. No fue casualidad que Vasti haya dicho que no. No fue casualidad que el rey haya preguntado: ¿qué haremos con la reina? No fue casualidad que aquellas personas hayan respondido como hayan respondido. No fue casualidad que de todas las mujeres que se presentaron ante el rey, Esther haya tenido gracia delante de, no solamente el rey, de todos. No fue casualidad. Eso es lo que Mardoqueo trata de comunicarle a Esther. Esther, todo lo que ha sucedido en tu vida, muy probablemente, ha sido para este momento. Ha sido para este momento. Esther, probablemente ese es tu propósito. Muy probablemente ese es tu propósito. Y tal parece que Esther lo entendió así. Porque después de decir Esther: oye, no me han hablado, voy a morir. Oye, el rey, mira las leyes. Tal parece que Esther entendió que para eso lo había llevado el Señor al reino, porque a partir del versículo 16, Esther está determinada a identificarse como judía, pero también a interceder por el pueblo judío, a tal grado que le dice a Mardoqueo dos cosas. Observen por favor, a partir del versículo 16. ¿Cuál es la primera? La primera es la siguiente: que todo judío ayune por mí. Yo ayunaré. Las doncellas también. Este es un recordatorio de las palabras que se repiten en todo el capítulo, que tienen que ver con la respuesta apropiada ante el sufrimiento. Ayuno, lamento, vestirse de cilicio y rasgarse los vestidos. Por lo que entendemos, todo el pueblo está delante del Señor de rodillas, esperando el alivio y la liberación del pueblo. Por todos lados hay incertidumbre, pero Mardoqueo, a través de sus palabras, expresa una enorme confianza en Dios sin mencionar a Dios. Tal parece que Mardoqueo sabe lo que Dios había prometido en el pasado. ¿Cierto?
¿Qué había prometido? Salvación para los judíos. ¿Qué había prometido? Una restauración para el pueblo. Así que tal parece que en la mente de Mardoqueo es, si eliminan a todos los judíos, ¿cómo Dios va a cumplir sus promesas? Por lo tanto, mi conclusión es que no sé cómo, pero Dios va a librar a su pueblo. Esther, quizás para eso llegaste al reino. Quizás para eso llegaste al reino. Eso es lo primero. Está determinada. Pero en segundo lugar, miren las palabras de Esther. Yo voy a interceder por el pueblo. Y si muero, que muera. Noten ustedes que esta frase en nuestros días ha sido totalmente descontextualizada de la intención original. Tal parece que esta frase ha sido la respuesta de muchas personas ante su necedad para hacer una cosa. Pero si ustedes se dan cuenta, en su contexto, la idea es la siguiente. Si este es el propósito por el cual Dios me ha llamado, por el cual Dios me ha dejado la vida y por lo cual Dios me sigue preservando la vida, lo voy a hacer. Y si muero, a Él sea la gloria que muera. Esa es la idea. Esa es la idea. De esta manera termina la unidad. Con un Mardoqueo que ahora ya no le está mandando a Esther. Ahora Esther está mandando a Mardoqueo. No sabemos qué sucederá porque estamos en el capítulo 4. Pero lo que sí sabemos hasta ahorita es que todo lo que sucedió en la vida de Esther no fue casualidad. Quizás por eso llegó al reino. Para que se identifique con el pueblo e interceda por el pueblo ante el terrible plan del enemigo de Dios de destruir al pueblo de Dios. No sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es con quién. Y la identidad de esa persona que va a interceder por el pueblo es Esther. Pero quiero decirles algo. En mi opinión, el autor no solo está comunicando eso. O sea, el autor está tratando de comunicar el costo por ser intercesor del pueblo. El costo. Es por esta razón que en el capítulo número 4, en su contexto, nos está tratando de comunicar la identidad y el costo de aquella persona que va a interceder por el pueblo judío. El autor en el capítulo 4 está tratando de comunicar a los lectores la identidad y el costo por interceder por el pueblo judío. Mira lo que le iba a costar a Esther. Ese fue el propósito de Dios para Esther. Y mira el costo. Y ella decidió interceder. Mira el costo. Así que eso es Esther 4 en su contexto. El autor quiere comunicar a sus lectores no solo la identidad, sino el costo por interceder por el pueblo de Dios. Pero quiero recordar las palabras de mi hija. Ya vi la película. ¿Y saben qué? Tú y yo ya hemos visto la película. Es por eso que vamos a ver ahora Esther 4 en el contexto del Evangelio. Esther 4 en el contexto del Evangelio. ¿Recuerdas el huerto del Edén? El ser humano cayó gravemente. El pecado trajo como consecuencia la muerte. Pero en ese mismo día Dios prometió salvar a los suyos
por medio de una persona que vendría de la mujer. ¿Lo recuerdas? Génesis 3:15. Dios prometió salvar a los suyos por medio de una persona que vendría de la mujer. Esa persona, según Génesis, sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso vemos a Dios creando, cuidando y preservando providencialmente a su pueblo para cumplir con todas sus promesas. Por esa razón sería ilógico pensar que el pueblo judío en ese momento sería exterminado porque Dios había prometido algo en el pasado, y es la salvación por medio de los judíos. Como dice en el Nuevo Testamento, la salvación viene de los judíos. Ese descendiente, esa persona que iba a interceder y que ha intercedido por el pueblo de Dios, estaba siendo cuidado, preservado providencialmente para que llegara al cumplimiento. Habiendo dicho esto, lo que está sucediendo en el libro de Esther, capítulo 4, simple y sencillamente no va a suceder. ¿Qué es lo que quiere hacer Amán? Destruir al pueblo judío. Pero tú y yo tenemos la primera parte, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, donde sabes que eso no puede suceder, porque Dios es fiel a sus promesas y Él va a cumplir una liberación enorme con su pueblo a través de una persona. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo va a hacer porque Él es fiel a su promesa. Así que lo que está sucediendo en Esther, se levanta Amán, se levantan los problemas, se levanta este decreto en contra de exterminar a todo judío, pero tú y yo sabemos que no va a suceder, porque Dios cumplirá su promesa de traer a esa persona prometida a través de ese pueblo para salvar a su pueblo. Y cuando tú y yo vemos toda la película, cuando tú y yo vemos la gran historia de redención, nos damos cuenta que Dios ya cumplió su promesa al enviar a su propio hijo, alguien mayor que Esther, su propio hijo. En el libro de Esther, Esther es el medio que Dios usará para interceder a favor de su pueblo. Pero a la luz de la gran historia del Evangelio, Dios usó a Jesús para interceder por su pueblo. Pero recuerden, no solo vemos la identidad de aquel que va a interceder, sino también el costo. El costo. Quiero decirte algo. ¿Has escuchado acerca de Oskar Schindler? Oskar Schindler, ¿han escuchado de él? Muy probablemente no, pero todos hemos visto la película, La lista de Schindler. Es impresionante lo que esta persona hizo para salvarle la vida aproximadamente a 1,200 judíos en el tiempo donde los judíos eran asesinados. Se le conoce tiempo como el Holocausto judío, y cómo los llevaban a los campos de concentración. En aquella época se había dado un tipo de ley, y es que no podían ser enviados a los campos de concentración a menos que estuvieras trabajando para la guerra. Y él, por medio de su empresa, comenzó a meter a muchos judíos, no con el propósito principal de proveer trabajo, sino salvarles la vida. Con el paso del tiempo, él llegó a recibir un enorme premio que se le conoce como Justo entre las Naciones. Y cuando muere, tiene el enorme honor y privilegio de ser sepultado en Jerusalén, en un famosísimo cementerio que hasta la fecha siguen visitando su tumba. Hermanos, a todos nos encantan esas historias. No por nada, nosotros tenemos películas, historias, relatos, libros,
documentales que tratan acerca de cómo personas interceden por otras personas, y esto nos encanta. Nos encanta ver este tipo de historias. Pero ¿saben qué? Nadie considera el costo. Nadie le gusta. De hecho, si podemos platicar tú y yo acerca de esto, diríamos, a mí me encantaría hacer esto, y a mí me encantaría hacer esto, y a mí me encantaría, pero cuando meditamos en el costo ya no lo hacemos. Porque tú y yo estamos tan habituados a contemplar los grandes actos heroicos, pero no consideramos lo que cuesta. No consideramos el costo. No lo consideramos. Por ejemplo, recordaron la lista de Schindler, pero quiero decirte que Oskar Schindler terminó su vida pobre, porque todo lo había gastado para salvar a los demás. De hecho, llegó a enfrentar algunas situaciones difíciles durante todo este proceso. Todos meditamos en las grandes obras, pero nadie medita en los grandes costos. Y quiero decirte que algo similar pasa con Jesús. Tú y yo meditamos todo el tiempo en la salvación, en lo que logró con la salvación, lo que tú y yo tenemos. Nos encanta hablar de eso todo el tiempo, pero poco hablamos sobre los clavos, sobre la cruz, sobre la vergüenza, sobre la crucifixión, sobre el ser desechado por el pueblo. Pocas veces hablamos de lo que le costó a Cristo ir a la cruz. En la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tú y yo jamás vamos a ser desamparados, pero eso tuvo un costo. Tú y yo vamos a la eternidad, a la presencia del Señor, pero eso tuvo un costo, y pocas veces meditamos en eso. Me atrevo a decir que muchas de las cosas que tú y yo pudiéramos estar haciendo para la gloria de Dios en el contexto de la iglesia local o de su servicio para su gloria, muchas veces ni lo hacemos porque consideramos que es mucho el costo. Pero no pensamos en lo que le costó a Cristo llevarte al Padre. Así que no solo tenemos la identidad, también el costo. Escuchen, quiero que mediten en lo siguiente. Esther estaba en el palacio, Esther estaba en el reino, Esther tenía a siervos, Esther tenía todo a su disposición, pero en Esther 4 ella está dispuesta a dejar todo, incluso morir para interceder por su pueblo. Ese fue el costo para Esther, y ella estuvo dispuesta a aceptarlo. Pero a la luz de la historia de la redención, Cristo tuvo un costo más grande, infinitamente más grande que el de Esther, que podemos decir, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. En Esther 4, Esther está como que vacilando, ¿no? ¿Sí lo observan? Voy a morir, Mardoqueo. Pero en el Evangelio vemos a Jesús afirmando su rostro y con gozo yendo a la cruz. Y no por lo mejor de lo mejor, sino por lo necio, lo vil, lo menospreciado. Quiero que vayan a Filipenses y quiero que observemos cómo Pablo habla de estas cosas en Filipenses 2, versos 5 al 8. Por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguien dejó todo, si alguien de verdad dejó todo, no fuiste tú. Si alguien de verdad dejó todo, fue el Señor. Si alguien dejó todo para interceder por su pueblo, si alguien de verdad ha dejado todo, ha sido nuestro Señor Jesús. El costo que tuvo que pagar fue infinitamente superior a lo que hizo Esther. Esther dijo, yo voy a interceder y si perezco que perezca. Pero Jesús no dijo si perezco que perezca. Jesús enfrentó la muerte.
Esther estuvo dispuesta a dejarlo todo, pero Jesús lo entregó todo. Siendo Dios se hizo hombre, como nos dice el escritor de Hebreos. Hombre, carne, sangre, huesos. Y en nuestra condición, con limitaciones físicas, lo vemos comiendo, durmiendo, teniendo sed. En esa condición, hermanos, durante toda su vida, menospreciado, rechazado, humillado. Y cuando fue a la cruz, siguió intercediendo por esos pecadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero lamentablemente, lo que nos cuesta seguir a Cristo para nosotros es muy alto. Eso simple y sencillamente demuestra que tú y yo no hemos considerado lo que le costó a Cristo ser nuestro intercesor. Tim Keller, el pastor fallecido Tim Keller, dice lo siguiente acerca de Esther. Esther, y cito, Esther está absolutamente designada para mostrar a Jesucristo. Ella se arriesgó a perder el palacio al identificarse con su gente judía. Pero Jesús estaba en el palacio supremo, el cielo, siendo una de las tres personas de la Trinidad. Tenía toda la bienaventuranza, riqueza, poder, y no solo se arriesgó a perder su vida, sino que la perdió para identificarse con nosotros. Dime si eso no es un costo alto. Dime si eso no es un costo alto. Hermanos, en lo personal, me encantan los paisajes de la naturaleza. Me gusta mucho ver pinturas o imágenes acerca de la naturaleza. Me encantan. En algunas ocasiones lo veo en el celular, en cuadros, en pinturas, en fondos de pantalla. Pero quiero decirte algo. No se compara con estar presente y verlo con tus ojos. ¿Me explico? Tú y yo podemos ver la playa en una imagen, o tú y yo podemos ver un bosque en una pintura, pero no se compara con estar presente y contemplarlo con tus ojos. ¿Cierto? Bueno, Esther capítulo número 4 solamente es una imagen, una sombra, un adelanto del verdadero intercesor del pueblo de Dios, que es Jesús. El capítulo 4 es una probadita del manjar que es Jesucristo, nuestro verdadero intercesor. Esther 4 solamente es una pintura de la más gloriosa verdad que es Jesucristo como nuestro intercesor. Así que quiero que contemplen a Jesús enfrentando el enorme costo por identificarse con nosotros y fungiendo como nuestro intercesor. Después de haber explicado el capítulo 4 en su contexto y en el contexto del Evangelio, quiero decirte cuál es mi proposición. Mi proposición es la siguiente: entreguemos todo por aquel que lo dejó todo para interceder por nosotros. Entreguemos todo por aquel que lo dejó todo para interceder por nosotros. Estoy seguro, mis hermanos, que si esto lo recordamos y vamos a la Escritura y contemplamos el costo que Cristo decidió enfrentar, ¿saben qué? Ya no habrá demasiado sol para venir. ¿Saben qué, hermanos? La enfermedad ya no va a ser como lo suficiente para poder faltar. ¿Saben qué? Las cosas que suceden en lo externo, algún tipo de evento, algún tipo de situación, algo que te guste, ya no va a ser lo suficientemente pesado como para estar el domingo acá. Mientras contemplamos el costo de Cristo, cualquier cosa, incluso la muerte que lleguemos a enfrentar por Él, no va a ser nada, porque Jesucristo lo dejó todo. Jesucristo lo dejó todo.
ante el costo que Jesucristo enfrentó por ser nuestro intercesor, creo firmemente que la respuesta apropiada es entregarlo todo por Él, sin reserva, sin cuestionarlo, sin queja, y si perecemos, que perezcamos. Ese debe ser nuestra firme convicción. Padre, viviré para ti. Señor, viviré para ti. Viviré para ti. Y si perezco, que perezca. Así que si alguno se encuentra sin Cristo en este día, quiero que sepas que en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay perdón de pecados, pero si tú vienes a Él, debes estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Escuchen lo que dije. Yo no estoy diciendo que primero tienes que entregarlo todo para venir a Él. Eso sería mentira. Lo que yo te estoy diciendo es que si hoy decides venir a Cristo, tú también debes estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Es decir, por estar en Cristo, yo debo entregarlo todo por Él. Pero si ya estás en Cristo, quiero hacerte una pregunta. Así que hermanos, hermanas aquí presentes, por favor presten mucha atención y respondan en sus lugares. ¿Tu vida es caracterizada por una entrega sin reserva para Cristo? O sea, tu vida se caracteriza por una entrega sin reserva a Cristo. Es decir, ¿te entregas a Cristo sin peros? Pero ¿saben qué tenemos que reconocer, hermanos? Que lamentablemente es al revés. Al mundo o a cualquier cosa no necesariamente pecaminosa, le decimos sí, sin importar nada. Pero cuando se trata de Cristo, siempre ponemos peros. Siempre ponemos peros. ¿Te cuesta demasiado desprenderte de algo para su gloria? ¿Te cuesta desprenderte? Bueno, las buenas noticias del Evangelio es que Cristo se despojó a sí mismo para que tú puedas hacer lo mismo por Él. Cristo lo dejó todo para que tú ahora, al estar en Cristo, puedas dejarlo todo por Él. ¿Y saben por qué? ¿Por qué dejarlo todo? Porque ya tenemos todo en Cristo. ¿Qué podemos perder? Con tristeza, debo decir que en más de una ocasión, tú y yo le decimos no a Cristo. No, cuando Cristo dijo sí por nosotros. Con tristeza, debo decirte que tú y yo le decimos a Cristo, tú y yo le decimos a su novia, que es la iglesia, no, cuando Jesús dijo por nosotros, sí. Antes de orar, quiero que meditemos algo como iglesia. En el capítulo 4, Mardoqueo llevó a Esther a que reflexionara en cuanto a su propósito. Mardoqueo le dijo a Esther, quizás por eso llegaste al reino. Y tal parece que Esther también lo entendió así. Cuando Esther entendió su propósito, ¿qué dijo? Lo voy a hacer, y si perezco, que perezca. Hermano, yo quiero preguntarte algo, como iglesia local. ¿Tú y yo sabemos por qué existimos? Claro que sí. ¿Tú y yo sabemos cuál es la razón de existir de la iglesia? Claro que sí. ¿Tú y yo sabemos cuál es la misión de la iglesia? ¿Tú y yo sabemos cuál es el propósito de la iglesia? Claro que sí. ¿Tú y yo sabemos por qué existimos como iglesia? Tú y yo ya lo sabemos. Esta seguridad nos debe llevar a entregarlo todo como iglesia para la gloria de Dios y la extensión de su reino.
Tú y yo estamos aquí en la tierra, no por mera casualidad. Tú y yo estamos aquí en la tierra. Tú y yo tenemos vida para que como iglesia podamos extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Tú y yo existimos para ser discípulos. Tú y yo existimos para que la gente perdida venga a Cristo. Y si perecemos, que perezcamos. A diferencia de Esther, tú y yo sí sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero se dice muy bonito. Pero ¿sabes qué? Hay un costo. Ser rechazado por este mundo. Ser menospreciado por este mundo. Ser perseguido por este mundo. Pero hermanos, a eso nos llamó el Señor. Y si perecemos, que perezcamos.